Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta misión Campeones para Cristo de San Juan del Lurigancho. Y hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar juntos en la palabra del Señor. Es su palabra la que nos anima, es su palabra la que nos reconforta y muchas veces también nos confronta. Viene a mi mente este salmo que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque para Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así que alabemos al Señor. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Yo te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo y te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Yo te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios. Gloria y honor, tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios. Gloria y honor, tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios. Gloria y honor. Tiempo de decidir por quién vivo. Yo te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Yo te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo y te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy,
toda mi alabanza doy. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra donde la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Es un tiempo donde la palabra edifica nuestra vida, donde la palabra nos permite ver aquello que ciertamente a la vista del hombre nunca vamos a poder ver ni comprender. Por medio de la palabra podemos comprender quién es Dios y cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea como esa lámpara que alumbra nuestra vida, Señor. Que tu palabra nos permita ver, Padre, en el nombre de Jesús, lo que tú, Señor, ya has establecido, que es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ver en el nombre de Jesús tu misericordia, ver tu gracia. Señor, abre nuestro entendimiento para poder conocerte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor nos da a entender algo maravilloso de cómo Él es el autor de esta obra que transforma el corazón del hombre de principio a fin. Tenemos un Dios maravilloso, donde Él está interesado en que tu corazón sea transformado, en que tu vida sea transformada, para que no camines conforme este mundo camina, para que no seas llevado conforme tus pensamientos, para que no caigas en escenarios muy perjudicables para tu vida, donde tus fuerzas acaban, donde lo que tú puedes hacer ya no hay alguna esperanza por medio de ti mismo, de ti misma. La palabra nos enseña que confiar en Él, en su soberanía, conocer quién es Dios en nuestra vida, nos brinda una paz, un descanso, una esperanza que no solamente acaba en esta vida, sino que perdura para siempre. La palabra del Señor nos muestra en un escenario algo muy interesante que seguramente lo hemos leído o lo hemos escuchado en otras oportunidades. Y estamos hablando de aquel escenario que muchos lo llaman como el escenario del buen samaritano, donde el Señor Jesús está hablando a los judíos y también a algunos maestros de la ley y también fariseos. Cuando hemos leído esta parte de la Biblia, donde muestra aquel hombre que es samaritano y empieza a curar o a ir al rescate de aquella persona que ha sido herida por algunos ladrones, menciona la palabra que el samaritano se mueve a misericordia y hace muchas cosas. Pero vamos a leerlo rápidamente para poder entender este escenario. Dice así la palabra, Lucas 10, verso 30, dice así: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó aquel maestro de la ley, y le dijo, el verso 37 le responde, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué interesante escenario, ¿verdad? Que ya lo hemos escuchado capaz en muchas ocasiones, y cuando
algunas personas leen esta parte o leen este escenario donde la palabra ilustra, ¿verdad?, de aquel hombre que es samaritano y es movido a misericordia y va al socorro de aquella persona que ha sido herida por los ladrones y lo cura y lo vende y lo atiende, ¿verdad? Empieza a cuidarlo para que pueda mejorar su salud, para que sus heridas sean sanadas, sean curadas. Y muchas personas dicen, seamos como el buen samaritano, seamos como esta persona, ¿no? Lo llaman buen samaritano, seamos como este samaritano que fue al herido. Hay que ser como este samaritano, ¿no? Con valores, con principios, hay que movernos de esta forma, de esta manera. Pero lo cierto es que el Señor Jesús está presentando este escenario después de escuchar algo muy interesante que le llamó la atención, y el Señor Jesús primero lo que siempre está haciendo mediante sus palabras es mostrar a aquella persona que tiene un encuentro con Él. El Señor Jesús empieza a mostrar, o siempre está iniciando su conversación, o siempre está anunciando sus palabras en un principio para que esta persona pueda entender y comprender o pueda ver su condición en la que se encuentra. Todo hombre se encuentra en una condición pecaminosa. Así es que vamos a leer versículos anteriores al verso 30. Vamos a poder entender el contexto de este escenario que el Señor Jesús ha mencionado. El verso 25 dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué interesante, ¿no? Dice que un maestro, ¿verdad? O mejor dicho, un intérprete de la ley se acerca al Señor Jesús y le dice: Maestro, y le hace esta pregunta, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero antes de esta pregunta, la Biblia dice y registra la palabra, la intención de este intérprete de la ley. ¿Con qué intención se acerca al Señor Jesús? ¿Cómo está mirando este judío al Señor Jesús? ¿De qué forma se está acercando Él? Y la palabra dice que este hombre, intérprete de la ley, se acerca a Jesús para probarle. Esto quiere decir que no hay ningún interés en este judío en ser enseñado por el Señor Jesucristo. No hay ningún interés en realmente conocer al Señor Jesús. No hay ningún interés en poder prestar atención a las palabras que el Señor Jesús está dando. Simplemente este hombre se acerca para probarle, para ver si en una de las palabras que el Señor Jesús suelta, él puede identificar un error y empezar a acusarle. Este intérprete de la ley se acerca para eso, para probarle, dice la palabra. Y entendemos que el Señor Jesús conoce cómo se encuentra el corazón del hombre. Él no necesita que alguien le diga acerca de la otra persona qué tipo de persona es. La palabra dice que el Señor Jesús conocía el corazón, o conoce el corazón del hombre, cómo se encuentra, y por eso no se fiaba de nadie. La palabra nos enseña que este judío se acerca de esa forma para probar al Señor Jesús y le hace una pregunta, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esa pregunta que hace este hombre es una pregunta de una forma como diciendo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué parte de la salvación me toca a mí hacer, ¿verdad?, para obtenerla? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Es la pregunta que está haciendo este judío. Él está pensando de esta forma y le hace esta pregunta al Señor Jesús. Al escuchar al Señor Jesús esto, él responde de esta forma y le dice:
el verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué interesante pregunta que el Señor Jesús le hace a este intérprete de la ley. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le lleva a las escrituras. El Señor Jesús le lleva a las escrituras a este judío y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo lees la ley? ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo lees la Biblia? Y este hombre empieza a responder a estas dos preguntas que el Señor Jesús le hace. Y vamos a ver cómo responde. El verso 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que está sucediendo acá. El Señor Jesús le dice, le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees la ley? Y lo cierto es que la palabra de Dios está dada para que el hombre pueda ver primeramente su condición, cómo se encuentra él, cómo se encuentra su corazón, qué dice la palabra acerca del hombre, cómo se encuentran sus pensamientos. Por eso dice en Romanos 3, vamos a ir a Romanos 3, verso 20, donde la palabra nos dice qué es lo que muestra la ley de Dios al hombre. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será justo delante de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice la palabra. Por eso el Señor Jesús le hace esta pregunta, ¿cómo lees la ley? Y la respuesta que este hombre da, ¿no? Dice, amarás al Señor con todo tu ser, ¿no? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y al escuchar esto, el Señor Jesús le responde, le dice, bien has dicho. Bueno, claro, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dicen las Escrituras, porque está escrito. Y le responde y le dice, haz esto entonces y vivirás. Pero lo cierto es que ningún ser humano, ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. Por eso el Señor Jesús le dice, haz esto y vivirás. Para que este hombre, este judío, este intérprete de la ley pueda entender o pueda verse mediante las Escrituras que él no ha calificado, que él no ha cumplido la ley. Porque tiene una naturaleza pecaminosa, porque su corazón se encuentra separado de Dios, porque tiene la tendencia a pecar y a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero vemos que este hombre no está viéndose mediante la palabra, sino él está mirándose a sí mismo conforme su parecer, conforme sus pensamientos. Este intérprete de la ley piensa que él es merecedor de la salvación, que él merece ir al cielo. Pero lo cierto es que la salvación no se da por obras. La palabra es clara cuando dice que, que ninguna persona por obra va a ser salvo, sino por gracia. Ahora, también la palabra nos da a entender, como hemos dicho en Romanos 3:20, que por medio de las Escrituras, ¿verdad?, el hombre empieza a conocer su condición. Como dice en Romanos 3, del verso 10 al 12, la palabra dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué interesante
cómo la palabra del Señor nos da a entender que la misma Escritura da a conocer al hombre que no hay ni uno bueno, que no hay ni un justo. Ahora, después de leer estos versículos viene la respuesta del Señor Jesús acerca de este escenario ilustrativo que el Señor Jesús menciona acerca del samaritano, ¿verdad? Acerca de cómo este hombre judío que es herido por ladrones y cómo pasa un sacerdote, cómo pasa por el camino un levita y no hacen nada para ayudarlo, pero pasa un samaritano y empieza a ser movido por misericordia y empieza a atender a este hombre que se encuentra herido. El Señor Jesús ilustra este escenario. ¿Para qué? Para que los que escuchan esta palabra entiendan que el buen samaritano, el samaritano, no es más ni menos que el mismo Señor Jesús que está moviéndose a misericordia y está yendo al rescate, al socorro de este hombre que se encuentra herido, que se encuentra a punto de morir. La palabra del Señor nos da a entender que este samaritano es movido a misericordia, de la misma forma como el Señor Jesús es movido a misericordia y como Dios empieza al derramar su misericordia para que el hombre sea alcanzado. El Señor Jesús está llevando a este judío a que pueda ver su condición por medio de las Escrituras, para que pueda ver su condición de pecado, pero vemos que él o ellos se ven a sí mismos como justos delante de Dios. La palabra del Señor nos da a entender que ninguna persona, por las muchas obras que puede hacer, va a poder ser salvo. Según la palabra en Gálatas capítulo 2, verso 16, nos da a entender la palabra que nadie podrá ser justificado delante de Dios por las obras que pueda realizar. Gálatas 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la fe en Jesucristo. Y esta fe se da por medio del oír, el oír por la palabra de Dios. Según Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es algo tan real como la palabra del Señor empieza a dar a conocer al hombre, al creyente, que ciertamente esta fe es para que él pueda vivirla. No solamente para que se queden palabras, no solamente para que se queden letras, sino para que pueda caminar en ella. Y la única forma que eso se pueda dar en su vida es por medio de la continuidad de la palabra de Dios en su vida personal. Y el Señor Jesús menciona este escenario para que podamos entender de que la salvación es por gracia y no por obras. Así como está escrito en Efesios 2, verso del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda persona, antes de arrepentirse, tiene que entender de qué se va a arrepentir. Toda persona que va a arrepentirse tiene que entender de qué se va a arrepentir, por ende tiene que entender su condición de pecado. Y es lo que hace el Señor Jesús con este escenario que hemos leído, con este intérprete de la ley, y por eso Él presenta este escenario muy ilustrativo acerca del samaritano. Y lo cierto es que el Señor Jesús siempre está moviéndose de esa forma, como cuando se encuentra con el joven rico, y el joven rico le empieza a decir, ¿verdad?,
¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Vamos a leer el verso 17, dice: al salir de él, el Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuevamente esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ir al cielo, para merecer ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Y lo cierto es que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esta fe se da por medio de la palabra continuamente regada en el corazón del hombre. Y Jesús nos responde, ¿verdad? Y le dice: los mandamientos sabes, y empieza a darle una lista de mandamientos. Y lo interesante que este joven responde en el verso 20, en Marcos 10:20, dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. La palabra nos da a entender que este joven judío tampoco está entendiendo su condición por medio de las escrituras. Él está viéndose como alguien que está cumpliendo con todos los requisitos. Es interesante cuando el Señor Jesús menciona, dice al intérprete de la ley: ¿cómo lees las escrituras? ¿Cómo lees la ley? Y mucha gente está leyendo la Biblia hoy en día como un libro de reglas, como un libro de principios, de valores. Y empieza a verse la palabra como algo que le está cumpliendo, ¿no? a la línea, y no está viendo su condición, no está viendo su condición, no está viéndose a sí mismo. Y la pregunta que te hago en esta mañana: ¿cómo te ves en la palabra? ¿Cómo ves tu vida en la palabra de Dios? Cuando la palabra nos muestra un escenario como el que hemos visto, nosotros somos como este hombre que está tirado, muerto, herido, y Dios es movido a misericordia como este samaritano, y viene a nuestro rescate. La obra completa es de Dios. ¿Cómo te ves en la palabra? ¿Te estás viendo correctamente por medio de la palabra? ¿Estás meditando en la palabra del Señor? ¿Te estás deteniendo en estudiarla? ¿O solamente estás haciendo algo por cumplir? La palabra está hecha para meditarla. Y vemos acá en la palabra cómo el Señor Jesús es intencional en encontrarse y en hacer estas preguntas para que aquella persona pueda ver su condición. Porque es tan importante que el creyente pueda entender primeramente de qué debe de arrepentirse. ¿Cuál es mi condición? ¿Qué me dice la palabra acerca de esto? Y a medida que más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que no merecemos nada de parte de Él. A medida que más empezamos a entender y comprender quién es Dios y la obra que Él hace en nuestra vida, más pecado vemos en nosotros y no merecemos absolutamente nada de parte de Él. Empezamos a entender que somos tan inmerecedores de que Dios haya puesto sus ojos en nuestra vida. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te fijes en él? Pero vemos que tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo. Así que yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor siga fluyendo en tu vida personal, que la palabra de Dios siga obrando en tu corazón, que la palabra del Señor siga siendo regada continuamente en tu vida, que nada te pueda distraer, que nada te entretenga, que nada quite ese tiempo tan valioso que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la obra, Señor, que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Ciertamente es tu obra. Lo que tú has iniciado, lo que tú has comenzado, Señor, solamente tú lo puedes culminar. Ayúdanos, Padre Santo, que tu palabra pueda estar continuamente presente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no negociar ese tiempo tan valioso de tu palabra, creyendo
Señor, esta obra transformadora que has iniciado en nuestros corazones por tu misericordia. Damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Al Señor bendeciré por siempre, y en Él siempre yo confiaré. Porque Él me ha librado del temor, y mis pies en la roca firmo. No me moverá. Al Señor diré que Él es mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte y pronto auxilio, eres mi Jesús. Solo a ti tengo en el cielo, y nada deseo más que a ti, porque tú me haces feliz. Al Señor diré que Él es mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte y pronto auxilio, eres mi Jesús, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte y pronto auxilio, eres mi Jesús. Tú eres mi Jesús, en ti confío. Eres mi pronto auxilio, mi libertador, en ti confío. Tú me haces feliz. Al Señor diré que Él es mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, tu fuerte y pronto auxilio, eres mi
mi pronto auxilio, eres mi Jesús. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.